Hola hermanos, ¿cómo están? Bendiciones. Bueno, esta semana Claudio me pidió que comparta algo que he experimentado en estos últimos 2 años, que ha sido mucha bendición, que ha sido precioso, me ha llevado a una nueva forma de buscar la presencia de Dios, de vivir día a día, que entiendo que ha transformado mi forma de encarar todas las áreas de mi vida y bueno, la quiero compartir hoy un poco. Tiene que ver principalmente con el ayuno. El año pasado, en el mes de enero, siempre son especiales, gracias a la misericordia de Dios hace que enero sea un mes especial para mí. Enero es un tiempo que coincide con mis vacaciones y al no tener que dedicarle el tiempo al trabajo, bueno, trato de buscar un poco más al Señor. Y la verdad es que voy a decir una tremenda obviedad, pero siempre da buen fruto. Buscar más al Señor, dedicarle más tiempo al Señor, siempre da buen fruto. El fruto es principalmente la transformación de nuestra vida, entender un poco más su voluntad, su palabra, vivir un poco más su presencia, estar en más armonía, estar más afinado, si se puede decir, en nuestro caminar con Dios. Y hace años que, estos 2 años, el Señor me ha venido llevando a practicar un poco más el ayuno. El ayuno, por si alguno no lo sabe, es una herramienta que Dios nos da para tener una mejor guía, ser más sensibles a su presencia, a su palabra. A veces también sirve como herramienta para pedirle a Dios algo. Y Dios, en su tremenda e infinita misericordia, puede conceder eso, ¿no? Pero no es digamos, el ayuno en el que yo quiero hablar, no sería coherente con lo que he vivido. Pero sí de lo que hemos estado alabando, compartiendo y orando hoy, que es el buscar más la presencia de Dios, el vivir un poco más la presencia de Dios. En la palabra, en la Biblia, se ven diferentes ayunos. Por ejemplo, Moisés ayunó 40 días y noches cuando estuvo en el monte con Dios. El rey David ayunó cuando el hijo de su unión adúltera con Betsabé enfermó de muerte como castigo por ese adulterio. Recordemos que ayunó David para que este niño se salve. Y el niño no se salvó, lo voy a decir por las dudas. A veces creemos que el ayuno hace que Dios haga lo que nosotros... No hace que Dios haga lo que nosotros queremos, sino es una forma especial de presentarnos delante de Dios y poder recibir la paz, en que nuestras oraciones fueron escuchadas por Dios, y no es que siempre se van a conceder. El libro de Daniel describe un ayuno parcial, habla de abstenerse de ciertos alimentos. Muchas gracias, Juan. De hecho, si leemos un poquito la historia de Daniel, vemos que él apenas empieza a practicar el ayuno, se abstiene de alimentos que eran anteriormente dedicados a los dioses babilonios o persas. Él es automáticamente es por Dios bendecido, dándole un mejor semblante y mayor sabiduría que los sabios, de todos los sabios del reino, dice la palabra. Daniel y sus 3 amigos realizaron este tipo de ayuno, consumiendo exclusivamente legumbres y agua, rechazando los alimentos que ellos consideraban impuros. Esther, la joven hebrea que vivió durante el periodo del Imperio Persa, en el reinado de Asuero,
Pide a todos los judíos que oren y ayunen junto a ella cuando se entera de que hay un complot de uno de los cercanos, el más cercano al rey, para exterminar a todo el pueblo judío. Esther pide que todos los judíos oren y ayunen junto a ella durante 3 días, al final de lo cual ella iba a presentarse delante del rey y iba a pedirle, digamos, de alguna forma el perdón o que se retracte de una ley que había determinado de exterminar a todos los judíos que se encontraban en el reino. Y de esta forma es el pueblo librado de aniquilación y de hecho hasta se conmemora una nueva fiesta, digamos, decretada por Dios, la fiesta del Purim. Con esto que voy, digamos, es algo que está constantemente en la Biblia. Bueno, esto es Antiguo Testamento. En el Nuevo está el ayuno de Jesús, que es llevado por el Espíritu al desierto durante 40 días y ahí tentado por el diablo. Mismo Pablo, Saulo de Tarso, ayuna durante 3 días antes de que llegue Ananías y empiece su ministerio. Y de hecho Jesús dijo algo que a mí me tocó mucho, que se lo dijo a los discípulos con respecto al ayuno. Esto es quizás hacer un simple repaso, nada más. Que es, hay géneros que no salen sino con ayuno y oración. Siempre me tocó de alguna forma especial. Nunca entendía qué era esto que quería decir. Hay ciertas situaciones en nuestra vida que no salen sino con ayuno y oración. Hay cosas que no se rompen. Género. El género, bueno, yo encontré un género en mi vida. Una falta de fe, una falta de observación en ciertas cuestiones y una falta de fuerza en áreas específicas de mi vida. Para los que me conocen desde hace más de 2 años se habrán dado cuenta que el año pasado hubo una gran diferencia después del aislamiento que tuvimos. Que para quienes no me conocen, pasé de pesar 110 kilos a 74 kilos. Estaba en un ya delicado caso o estado de obesidad, ¿no? Ya hablen si quieren con Jorge, no sé si lo vi hoy, pero te va a explicar perfectamente qué pasa cuando te excedes de cierto nivel, ¿no? No tiene que ver con una cuestión estética esto, no tiene que ver con una cuestión de sentirse bien con uno mismo, sino hablo lisa y llanamente con el cuidado del cuerpo que sigue siendo templo del Espíritu Santo. No solo cuando se habla de drogas, no solo cuando se habla de alcohol, no solo cuando se habla de cigarrillo, o tabaco, sino también cuando se hablan de los excesos alimenticios. Los excesos son malos y tienen que ser quitados de nuestra vida. Y a veces tenemos fuerza y a veces no la tenemos. Bueno, para quienes no la tengan, yo los invito a practicar la búsqueda de presencia del Señor para descubrir qué es aquella situación que está contaminando, afectando, impactando negativamente en su vida y también, muy probablemente, como me pasó a mí, en mi relación con Dios. Yo sentía que estaba sirviendo, que estaba orando, pero que había un área de mi vida que a mí me estaba golpeando fuertemente, que me costaba sentirme bien con Dios, no solo porque, repito, estaba desordenado, sino que ya me estaba lastimando a mí mismo. Ya era un plato de comida, no era simplemente el hecho de compartir, que es una bendición, de disfrutar la comida, que Dios quiere que lo hagamos, porque para eso está, sino ya el exceso que me lleva a lastimarme a mí mismo. Así que el año pasado, ya en enero, empecé una búsqueda de la presencia de Dios y uno de los motivos de oración fue un equilibrio
en mi estado de salud. Equilibrio, creo que es una palabra que el Señor me dio como clave, ¿no? Buscar una estabilidad en nuestra vida. Y como hijo de Dios también lo tenemos que tener eso. Entonces empecé a orar, a buscar sabiduría, a buscar... a orar, concretamente, para no poner otras palabras. A orar y a apartar tiempos y a abstenerme de ciertas comidas. Empecé a hacer un ayuno más cercano al de Daniel, de evitar ciertas comidas un poco violentas, para pedirle al Señor que me ayude, ¿no? Poner la oración y la acción en armonía. Y el Señor me fue ayudando, me fue guiando. Con el tiempo empecé a ver fruto en esto, hasta que un poco más adelante el Señor me pone en el corazón en hacer un ayuno algo distinto, especial. Yo al menos nunca lo había practicado. He ayunado un día, en algún caso 2 días, y siempre fue de bendición, porque digamos, manteniendo una constancia, una actitud de búsqueda, el Señor a su debido tiempo, no a nuestro, sino a su debido tiempo, compensa de alguna forma. Así que en el mes de mayo tuve el deseo de hacer un ayuno prolongado y no sabía cuánto tiempo. Después en la congregación se propuso hacer un ayuno de 40 días. Cada uno lo fue llevando de alguna forma. Entonces yo intenté en el Señor unirme a un ayuno y bueno, viendo y recordando esta situación del Señor, que delante de los discípulos, de los géneros que solo salen con ayuno y oración, yo me propuse ayunar. No sabía cuánto tiempo iba a ayunar de alimentos, o sea, solo tomar agua sería. Y no sabía exactamente cuánto tiempo iba a ayunar. Así que en primera instancia inicié con el ayuno de 7 días. Señor, vos guíame, cuando vos consideres que me freno, recordemos un poco que estábamos en aislamiento absoluto, no podíamos salir ni a la puerta. Entonces, y bueno, estoy en casa, me parece que es una buena posibilidad para practicar esto. Está mi esposa en casa, están mis hijos, estamos todos, estoy rodeado, estoy cubierto en ese sentido. Así que bueno, Señor, quiero experimentar porque quiero... No quería buscar algo para contar, no me interesó en absoluto eso. Lo que me interesaba, Señor, yo te quiero buscar a vos, yo quiero verte a vos, vivirte a vos de una forma distinta. Yo quiero un paso más adelante. Entiendo que algo tengo que hacer, que vos ya lo hiciste todo, que el que tiene que ir hacia adelante soy yo. Así que empezamos con este tiempo de ayuno congregacional y me propuse hacer el ayuno. Un poquito voy a contar algunas experiencias con respecto a esto. Los primeros 3 días fueron, la verdad, 4 fueron los más difíciles. Fue un tiempo de no sé cómo decirlo, es como que el cuerpo está tan acostumbrado a comer, a depender, a los horarios, las rutinas, a estar juntos en familia, el tiempo, y uno mentalmente dice, justo ahora que tenemos la posibilidad de estar juntos con la familia, podemos compartir este tiempo. De hecho, yo en casa creo que con suerte compartimos una comida una vez por semana, porque los tiempos no nos dan, que es la del sábado a la noche o tal vez un viernes a la noche, si se da. A veces pasan 2 o 3 semanas y no podemos compartir una comida juntos. Entonces justo en ese momento digo, justo este momento. Pero bueno, digo, hay que tomar una decisión y bueno, yo quiero, mi prioridad no es solo estar bien con mi familia, que mi familia viva y busque la presencia de Dios, sino yo ser, como dice la palabra, sacerdote en mi casa y yo ser el primero que busca la presencia de Dios y que ellos sean bendecidos a través de mi vida. Así que los primeros 4 o 5 días fue esto, luchar contra las costumbres del cuerpo, alimenticias,
Eh, Después, pasado los 5 o 6 días, empecé como a sentirme un poco más tranquilo. Voy a decir algo también, en esos primeros 4 días me sentía como un nenito de 1 año que está, eh, ustedes saben, o principalmente los que fueron padres, o son padres, que el nene cuando tiene hambre está insoportable, literalmente. Cuando está sucio está insoportable, cuando tiene sueño está insoportable. Bueno, yo creo que tenía las tres juntas al mismo tiempo. Me sentía a mí mismo, no me podía soportar del nerviosismo, estaba susceptible. Ahí me empecé a dar cuenta de todos los conflictos que tenía en mi carácter, todos los conflictos que tenía emocionales, cómo me afectaba el día a día, las noticias, cómo me impactaban negativamente. Ahí me empecé a asustar, porque yo creí que estaba bien. Y la verdad que a través de ese tiempo empecé a ver, Señor, estoy realmente asustado. Señor, realmente estoy... nunca me hubiese imaginado que cualquier situación me podía poner en este estado de reactividad, ¿no? Así que apenas detecté esto, Señor, yo tengo que ser tratado. Esto era una necesidad en mi vida. Yo necesitaba esto para ver esto, para saber dónde tengo que empezar a trabajar. Señor, te pido que me ayudes. Señor, te pido que me saques esto, que me limpies, que me sanes. En ese tiempo uno cree que se muere directamente, literalmente. Uno cree que está totalmente falto de alimento. Uno cree que precisamente que en cualquier momento se acuesta y no se levanta. Y la verdad es que me llevó a tener cierto temor, por eso también. Entonces más oraba y más pedía, Señor, si no es por vos, si no es tu sustento, si no es tu mano, Señor, si vos no lo haces vos, yo mañana no me levanto. Así que yo no tengo duda de que vos podés, pero yo estaba aterrado, literalmente. Hasta que vuelvo al séptimo día aproximadamente, sexto, empiezo a tener cierta estabilidad en este miedo, este temor. Empecé a sentirme sostenido, empecé a sentirme acompañado, empecé a sentirme no desesperado por el alimento. Todo, les digo sinceramente, cada vez que me despertaba, cada vez que la familia se juntaba a comer, yo me apartaba a la habitación para orar, para estar con el Señor, y repetía siempre lo mismo: Señor, yo esto no lo hago para adelgazar, no lo hago para contar hadas, yo quiero experimentarte a vos, así como lo hiciste vos, yo quiero también tener esa misma vida, quiero sentirme que estoy en la mayor o en la absoluta armonía. Les digo sinceramente que empezaba, en ese entonces ya había empezado el proceso de recuperación de mi cuerpo, de mi estado físico, pero seguía pesando cerca de los 100 kilos. Ya. Entonces, la verdad es que a mí la comida siempre me tiró mucho. La gran mayoría me conoce acá. Hasta ese entonces era el famoso y generador de asados, o comíamos algo junto en forma multitudinaria para poder compartir un tiempo, y el exceso estaba ahí, ¿no? Lamentablemente. Yo durante toda la vida tuve problemas con el sobrepeso. Toda la vida tuve problemas. Desde que tengo 7 años, que me acuerdo que mi mamá me hizo pasar por todos los médicos habidos y por haber. Hasta que en un momento me empiezo a orar y pensar en todo esto. Digo, Señor, yo hace casi, bueno, tenía 36 en ese entonces. Digo, ya, Señor, hace prácticamente 30 años que estoy caminando con esto. Y me acordaba de la mujer que estaba con el problema personal durante 12 años. Digo, Señor, yo tuve 30 con esto, Señor, y todavía no lo puedo vencer. Señor, no puedo ser sano. Esto todavía me afecta, esto todavía me pega, me golpea, me lastima. En un momento hasta sentía que la situación se burlaba de mí como hijo de Dios. Y empecé a orar. Cuando recibí esto, empecé a orar. Digo, Señor, si vos me hiciste libre, vos me hiciste sano. Señor, en la cruz vos venciste todo esto que nos lastimaba, todo esto que nos afectaba. Esto es la parte personal, ¿no? Es la parte testimonial.
Todos tenemos algo que nos viene golpeando, lastimando, o que se generó algo ahora, o que viene desde hace 5, 7, 15, 30, 50 años. Todos tenemos algo que de alguna forma el enemigo utiliza para de alguna voltear o apocar nuestra fe y nuestra búsqueda de la presencia de Dios. Entonces, Señor, vos hiciste libre, vos me hiciste sano, en tus llagas fuimos curados. Y esta fue mi oración durante varios días, hasta que en un tiempo empecé a tener estabilidad. Cada vez que venía una sensación, un sentimiento, a un comentario, o veía una noticia que me afectaba, que me enojaba, yo trabajaba online en ese entonces, en la oficina también se habían dado situaciones que eran bastante injustas, por decirlo de una forma. Todo eso me golpeaba mucho. Y a través de este tiempo de oración, de búsqueda, del ayuno, Señor, yo necesito un cuidado integral de mi vida, no solamente una cuestión de acomodar mi forma de alimentar y que te honre a vos, sino que también mi forma de pensar, mi forma de sentir, mi forma de ver. Esto indudablemente afecta a mi forma de relacionarme con los demás. Esto es indudable, esto es así. Señor, yo necesito ser tratado, yo necesito tu presencia, yo quiero tu presencia de forma plena en mi vida. Y el Señor, en su misericordia, porque no es otra cosa que eso, empezó a tratarme, empezó a llevarme a tiempos de oración. Señor, sacame este pensamiento, yo no lo quiero más. Sacame este sentimiento. Señor, te pido por esta situación para que no me afecte. Señor, te pido por el sustento del día a día, Señor. Empecé a cambiar pensamientos por tiempo de oración. Empecé a cambiar algunos, no sé, monólogos mentales, si se puede decir, y los cortaba y yo me voy a orar con el Señor. Y la verdad es que Dios empezó a romper cosas en mi vida. Dios empezó a sanar, Dios empezó a trabajar. Pasado los días, el tiempo en oración, la oración, dije que también que fue un tiempo de ayuno congregacional. No tengo dudas que la oración de todos los que participaron en ayuno llevó también esto a mí, no fue una cuestión personal, fue personal, pero fue congregacional también, un pie y un pie en cada lado. No me puedo refugiar en que los demás lo hagan, tengo que buscar yo del Señor. Pero estar cubierto es importante también, es importantísimo. Así que pasaron los días y fue pasando el tiempo y los 10 días se empezaron a hacer 12, se empezaron a hacer 13, se empezaron a hacer 15, hasta que llegamos que yo, después de esos 7, 8 días, había propuesto, Señor, 21 días voy a hacer el tiempo que tomó Daniel por tener algún tipo de referencia. Justo coincido con que consigo un libro, me descargo un libro por internet que empieza a hablar de un testimonio de un ayuno y que esta persona también, cuando llega al 21, empieza a tener las mismas experiencias que yo había tenido. En el momento me sentí como tranquilizado, por otro lado confirmado y el otro, la verdad, bendecido porque primero lo viví yo y después lo leí. Literalmente fue eso. Yo no leí algo y no comparto algo porque lo leí y porque lo creo, sino porque primero lo viví. Me acordaba que cuando Jesús le dijo a Pedro, bienaventurado, le dijo, Pedro, porque no te reveló carne ni sangre, sino que mi Padre está en el cielo. Así que en ese momento empezó a aumentar mi fe, que era el primer motivo de oración que yo había tenido. Era el primer motivo de oración que yo había tenido. Señor, que aumente mi fe para yo poder vencer todas las áreas de mi vida que tienen que ser tratadas. Entonces llegamos a los 21 días y mi fe se mantenía ahí. Señor, llegando a los 21 días ya empezó a haber una revolución en mi vida en la que ya prácticamente no podía dormir. Me despertaba
me acostaba a las 12, 12 y media, me despertaba a las 1:30, 2 de la mañana. Y me despertaba con una palabra, me despertaba con una oración, me despertaba con el pensamiento sobre un hermano específico en el que empezaba a orar, y empecé a buscar, y empecé a preguntarle a Dios. Me despertaba con canciones, me despertaba con salmos. Y la verdad, Señor, empecé a decirle, Señor, yo quiero esta vida, todos los días de mi vida. Señor, yo quiero seguir así. Eso empezó de alguna forma también a retroalimentar todo esto y buscar más todavía del Señor, hablar de una forma diferente con Dios. Señor, empecé a despertarme con una impaciencia, y esto lo digo para que de alguna forma te sirva, te sea de bendición, por una situación, el famoso, me desperté y no me pude dormir, y no sé por qué. Y empecé, Señor, decime por qué no pude. Empecé a pensar diferentes áreas de mi vida. Y a veces, cuando empezaba a orar y pedirle al Señor por un área de mi vida específica, como que ahí me quedaba. Empecé, no te lo digo muy sencillamente, fue de menor a mayor. Señor, te pido, si es por el trato con mi esposa, si es por cómo estoy enseñando a mis hijos, si es cómo me relaciono con mis hermanos, o por cómo me relaciono con mis compañeros de trabajo. Hasta que en un momento, cuando nombraba una situación, de alguna forma me quedaba en oración sobre eso. Y el famoso, porque los primeros días yo me quedaba despierto y estaba 2-3 horas despierto y no podía dormirme. Hasta que en un momento ya me empezó a incomodar esa situación y empecé a buscar de alguna forma en oración el motivo por el cual Dios sentía que, no sé si es Dios o la situación o una impaciencia mía. Después empecé a entender que muchas de ellas tienen que ver con que Dios me despertaba para orar por algo o por alguien, por un área de mi vida y muchas veces por una persona. Y después con los tiempos, con los días, semanas, tal vez en alguna que otra ocasión, en algunos meses, empecé a enterarme de que un hermano X tuvo una situación X en tal momento y que coincidía con el tiempo en el que yo me había despertado para orar por él. Indudablemente fue el Señor. Cuando me enteré, esto estamos hablando de que ya de mayo, junio aproximadamente, a que yo me enteraba de eso, pasaban 6 meses aproximadamente en algunos casos. Entonces estamos hablando de un proceso que duró casi todo el año. Cuando empecé a tener todas esas confirmaciones, Señor, esto es lo que yo quería vivir, yo quiero vivir esto todos los días de mi vida. Cuando llegué al día 21 y estaba en ese momento, me desperté con palabras que después de alguna u otra forma las fui confirmando. Empecé a decirle, Señor, yo quiero seguir, yo no me voy a alimentar. Se va a enterar mi esposa, pero le dije en un momento, Señor, si yo me quedo acá porque me seguí de largo, yo me voy con vos, pero de acá yo no me muevo. Así que, perdón por mi familia, pero yo, Señor, te quiero buscar a vos. Así que empecé y continuó, y el Señor me siguió alimentando, siguió creciendo mi fe, siguió sosteniéndome, confirmándome cada día con una palabra. Por momentos me despertaba a la madrugada y me despertaba una euforia extraordinaria. Sentía que el Señor estaba, pero derramando, saliendo por los poros de mi cuerpo, y me despertaba y aprovechaba para orar. Estaba durante la madrugada orando por mis hijos, iba a la habitación y oraba por ellos, estaba en la cama y oraba por mi esposa, oraba por diferentes situaciones que el Señor me presentaba. Y verdaderamente empecé a ver que efectivamente, como dijo el Señor, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿no? De vivir su presencia, de vivir su vida, que Él es la misma vida, Señor. Fue pasando el tiempo, fui siguiendo este proceso, este trato de Dios, hasta que fueron pasando los días, y el día 28, y el día 29, llegué el día 30, 32, y en ese momento yo ya no podía creer en el estado en el que vivía, en el que me sentía, en el que estaba.
sentía literalmente, pues ya en ese momento ya se pudo empezar a salir a la calle, yo sentía que no caminaba. Esto es muy personal, pero yo volaba de lo liviano que me sentía en el Señor. Fue una experiencia extraordinaria que me revolucionó un montón de cosas en mi vida, que no me cambió la forma. En un momento ya el enemigo es astuto y quiere de alguna forma volvernos o llevarnos de nuevo a la anterior vida, ¿no? A través de una relación, un comentario, una situación laboral. Entonces, en el momento yo me empecé de alguna forma a aislar y empecé a buscar más del Señor, porque el Señor, yo no quiero entrar a la misma costumbre que venía teniendo desde antes. Yo voy a entrar en oración, yo voy a entrar en cada instancia en mi vida. Fue una bendición en ese sentido, el que haber sido todo tan progresivo, que me permitió entrar en todos los aspectos de mi vida, o la normalidad, vamos a decir, de las actividades de mi vida, en oración. Y empecé a ver cómo Dios empezaba a trabajar, cómo Dios empezaba a orar, cómo Dios empezó a confirmar un montón de situaciones. Pasado, prácticamente en los últimos días de este ayuno, se empezaron a dar cosas que yo realmente jamás le había... no era el motivo de oración. Sí había pedido, porque sí, había pedido que el Señor tome el control sobre mi situación laboral por algunas cuestiones que entendía que no correspondían. Digo, pero Señor, sé vos el que lo está haciendo. Porque yo podía haber hecho algunas cosas para defender mi posición. De hecho, hablar hasta con algún abogado desde entonces, pero sentí que el Señor me decía, no lo hagas con la fuerza del hombre, hacerlo en mí, hacerlo en oración, hacerlo en búsqueda. Entonces me puse a orar, el Señor me puso un sentir, una tranquilidad, y fui a hablar con 2 personas, y por misericordia de Dios me ascendieron y me convertí en el director de la oficina hasta el día de hoy. Y yo estaba en la mitad del escalafón. Y hoy día, gloria al Señor, soy el director de la oficina. No es algo que yo haya pedido en este ayuno, ¿no? Dios es bueno, Él no sé por qué, lo hizo porque es bueno, es amor, es bueno siempre el Señor. Era bueno antes y sigue siendo bueno hoy. Esto, lo que me dio a mí no cambia a quién es Dios. Pero empezó a crecer mi fe, empezó a crecer la fuerza que tenía cada día. Empecé a ver, hay que decirlo también, que mi peso cambiaba lateralmente. Todos los que han tenido cuestiones de peso saben que la famosa medición que tiene uno es la balanza, y eso te determina si estás bien o estás mal, si el fin de semana te desubicaste o te comportaste. Cuando de los 110 que terminé en noviembre del año pasado, diciembre, cuando empezó la pandemia, yo digo, yo acá me muero, porque dije, acá aprovecho para comer. En el momento, ahí se me encendió una alarma diciendo, tené cuidado de lo que va a hacer, porque no va a pasar por la puerta. Entonces ahí también fue una situación que me llevó a practicar también el ayuno. Repito, no lo digo por una cuestión estética, es una cuestión de salud, una cuestión de vida ya en algún punto es. Cuando empecé a ver que ya había perdido más de 27, 28 kilos, digo, Señor, yo sé que esto lo hiciste posible vos, porque yo no lo pude hacer jamás en mi vida. De hecho, la única vez que lo pude hacer, no tuve la constancia, no tuve la fuerza para mantenerlo, que llegué a pesar 80 kilos aproximadamente. Había bajado cerca de 20 en ese entonces, y yo ya en noviembre de este año estaba pesando 110, ya 10 kilos más. O sea, el motivo de oración, Señor, al igual, pido perdón si a uno se ofende cuando hablo de drogas y hablo de cigarrillos, pero que son cosas mucho más duras, pero es mi experiencia personal la que comparto, que cuando uno vuelve peor, el estado postrero es peor que el primero. Es realmente así, pasa cuando el famoso yo lo domino, yo manejo, yo digo cuando lo corto, y no, me daba cuenta que volvía peor, y volvía peor, y volvía peor. Hasta en un momento me asusté y digo, esto me está literalmente matando.
Así que cuando empecé a ver eso, empecé a ver que el Señor me sostenía en cada día, que me ayudaba en cada día, que me apoyaba en cada día, que, que se abrían puertas, que se transformaba mi forma de ver, mi forma de orar, mi forma de hablar y la forma de predicar inclusive. Empecé a ver que había una transformación tremenda en mi carácter, en mi forma de ver, en mi forma de vivir. Concretamente, podría decir que lo que entendí es que Dios hace la obra y yo me pongo a disposición para que Él haga lo que Él considera mejor. Yo no le digo jamás, no le digo a Dios qué es lo que tiene que hacer. Yo clamo al Señor y Él escucha siempre y en su infinita misericordia dice sí o no, según su propósito y lo que Él cree que es mejor. Y esto también siempre es así. Cuando llegamos a los 32, 33 días, en casa, durante enero, febrero, marzo principalmente, empezamos a aprovechar ese tiempo para hacer un poco de ejercicio. Bueno, yo con este tiempo del ayuno preferí dejarlo porque me parecía imprudente, pero sinceramente suena como tal vez algo anecdótico. Yo lo digo que es la fuerza que te da el Señor día a día, y la fuerza que te da el Señor cuando uno se siente confirmado en algo por Él. Sentí confianza, fe, hacer un entrenamiento. Y Melina estaba haciendo en ese momento cardio. Para el que no sabe, el cardio pone el corazón al 80% aproximadamente del máximo, no me sale el término, de la capacidad. Un 75-80%, es un entrenamiento fuerte. Y con Melina, ella empezó y una vez sentí una fe en el Señor y dije, Señor, voy a probar. Y empecé a probar. Y yo estaba 35, 36 días sin alimento físico y terminaba los entrenamientos con ella. Los entrenamientos que ella le terminaba costándole, yo los terminaba como si nada. Y yo le contaba a Melina, esto es imposible, esta vida es imposible, esto no existe, esto es Dios, no hay forma. Melina, yo la primera vez que hice cardio, a los 4 minutos y medio me tumbé desmayado casi al piso, me asfixié, me ahogué. ¿Sí? Melina, yo hace casi 40 días que no estoy comiendo y mirá lo que me permite hacer el Señor. Con el tiempo se cumplieron los 40 días y la verdad lo corté porque consideré que, Señor, esto lo voy a cortar, lo voy a dejar acá y quiero empezar a procesar de otra forma todo esto. Pero te digo la verdad, hermano, hubiese ayunado hasta el día de hoy si el Señor hubiese seguido. Ese ayuno de 40 días fue una instancia, fue una exposición a que ser tratado por Dios de una forma especial en un área de mi vida que a mí me afectaba, me golpeaba muchísimo. En la Biblia habla de muchos tipos de ayunos. De hecho, Isaías habla de otro tipo de ayuno. Que habla de la justicia, de la solidaridad, de la empatía, del cariño, de la cobertura, del amor. Yo con esto no quiero decirte que el ayuno va a darte la vida que uno quiere, porque a veces uno lamentablemente pide mal, pero sí te digo que el ayuno, la oración, la búsqueda fuerte del Señor hace una transformación en nuestra vida, transformó mi vida de una forma tremendamente positiva. Yo hoy día me veo ya, estamos hablando casi 1 año y medio de todo esto, me veo totalmente distinto al David que hubiese empezado se hubiese parado acá en el año 2019. Y no fue porque yo haya hecho algo, sino es que la misericordia de Dios, el trono de la gracia está disponible para todos los que lo buscan. Que cualquiera que busque a Dios lo va a encontrar. Que Dios es el primero que hizo absolutamente todo para que nosotros vivamos la vida que Él quiere que nosotros vivamos y compartamos esa gracia, esa gloria que está en Él a las personas que tenemos alrededor. Una de las injusticias más grandes, que es lo que entiendo que dice Isaías, es cuando vivimos una vida abundante en el Señor y no la compartimos con los demás, que no lo ocultamos. Mira, hermanos, yo
no te, no te puedo explicar lo que no se puede explicar, que te lo revele, como dijo el Señor, el Espíritu. Yo te invito a que practiques el ayuno, la oración, según tu búsqueda, según tu cuidado, pero sí te digo, Dios te quiere dar una vida y es la vida plena que era Él. La misma vida de Jesús la podemos vivir nosotros. Ahora el punto es que nosotros nos tenemos que exponer o humillar para vivir esa vida. Jesús cuando predicó en el sermón dio 3 bienaventuranzas que a mí me tocaron particularmente y ese me venía hablando hace unos 10 días, 2 semanas. Bienaventurados los pobres en espíritu, dijo, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Y bienaventurados los que se humillan, porque heredarán la tierra. Tanto la búsqueda, el reconocimiento de que necesito más de Dios, la constancia, la perseverancia, inclusive esa que genera lágrimas, dolor, que encuentran que en la búsqueda de su presencia, que pone en evidencia nuestro pecado, nuestra rebeldía, y el ser estar dispuesto a ser humillado, abandonar, dejar áreas que a mí me parecen especiales para mí, porque me agasajan a mí me llevó a heredar, a recibir una vida distinta a la que yo venía viviendo, por la cual te aseguro que por más que me ofrezcan lo que me ofrezcan, yo tomé el ayuno y la oración y la búsqueda como una forma de vida en forma general, no solamente de alimento, repito, hay muchas formas de ayunar, pero de hecho este año tuve el deseo de incursionar de alguna forma de nuevo en esto y en los primeros meses, en marzo o febrero, realicé un ayuno de 21 días para buscar dirección del Señor, para hacer su obra, para que confirme qué es lo que quiere hacer en ciertas áreas de mi vida, y recibí confirmación de Dios en qué es lo que Él quería que haga. Después volví a hacer un ayuno más corto ya, pero empecé a también recibir confirmación de qué es aquello que Dios quiere que yo le sirva. El ayuno de este año en febrero fue, Señor, marcarme un poco mejor, con mayor claridad, el propósito específico que tenés para mi vida, para que yo no esté derrochando, desperdiciando energía o distrayéndome en cosas que son buenas, pero no son las que vos querés en mi vida. Es muy fácil, encuentro muy fácil en mi vida en llenarme de cosas buenísimas, pero que el Señor me dice, pero yo te pedí otra cosa. Y a veces hacemos como los chicos en la escuela, que nos hacen una pregunta, pero yo respondí esto y esto. Bueno, pero respondiste cualquier cosa menos lo que yo te pregunté. Todo lo que respondiste está perfecto, pero yo te pregunté otra cosa. Y a veces tomamos perdón que hable en forma grupal, yo me he encontrado con que, Señor, hice esto, y Mateo 25 dice, pero yo te mandé otra cosa, te mandé a hacer esto, te mandé a hacer esto, te mandé a hacer esto, yo tenía otro propósito para vos. Señor, pero yo hice esto, que es mucho más grande, pero yo te mandé para otra cosa, dijo el Señor. Así que, hermano, bueno, te comparto esto. Yo no tengo dudas que el trono de la gracia está ahí para cada uno de los que lo busquen. Hay que acercarse confiadamente. El ayuno y la oración ha trabajado mi vida de una forma fortísima. La forma de relacionarme con creo que absolutamente todos, y el fruto que estoy levantando al día de hoy, que va a continuar, tiene que ver muchísimo con la misericordia de Dios. No es porque, repito, yo no fue que hice algo. Yo, a través del ayuno y oración, que es una herramienta que Dios nos da, empecé a recibir y vivir la vida que Dios tenía desde siempre para mí. Solo que yo la demoré hasta ahora. Así que, hermano, estas experiencias de vida me han marcado de una forma extraordinaria. Las tengo guardadas como el tesoro más valioso de mi corazón.
puedo caminar de una forma distinta, sabiendo y hablando y conversando con el Señor como si fuese una persona, pero literalmente que camina al lado mío. No digo que haya llegado a algún lugar, repito las palabras de Pablo, no es que yo lo haya llegado, sino que sigo y quiero seguir viviendo esta vida y no quiero que bajo ningún punto de vista esto se frene, de alguna forma se deteriore, y si en algo hago público que he ofendido de alguna forma a la congregación, o he ofendido a cada uno de forma personal, o a Dios mismo, públicamente les pido perdón, pero yo quiero vivir para mi Señor todos los días de mi vida, y te invito a que vivas esa vida, porque esa es la verdadera vida, vivir en armonía, en la presencia de Dios todos los días de mi vida. Dice el Salmo, una cosa anhelo, esta buscaré, que esté yo todos los días en la casa de Jehová, para contemplar su hermosura e inquirir en su templo. Dice la palabra que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Así que bueno, hermano, te bendigo, te comparto esto, que de alguna forma el Señor te lleve a una experiencia con Él constante. No es 40 días de experiencia, es el inicio de una nueva forma de relacionarse con Dios. Así que hermano, querido, hermana, te bendigo, gracias por todo y bueno, gracias al Señor principalmente. Gracias, Señor. Amén.